La vida de Alejandro Magno fue una epopeya llena de hazañas, proezas y aventuras que trascendieron su tiempo y continúan asombrando al mundo. Su sed de conocimiento, valentía y visión lo convierten en un ícono de la ambición humana y la búsqueda incansable. La historia comienza en el año 356 a.C., en la antigua ciudad de Pella, Macedonia, nace destinado a cambiar el curso de la historia. Ese niño era Alejandro, y desde su nacimiento, el destino tejía hilos de grandeza a su alrededor. Hijo de Filipo II de Macedonia y Olimpia, una descendiente de la nobleza griega, Alejandro creció en un ambiente que lo prepararía para la grandeza. El día de su nacimiento se tuvo noticia en la capital de tres triunfos: el del general Parmenión frente a los ilirios, la victoria del sitio a una ciudad portuaria por su padre y la victoria del carro del rey en competición, que fueron considerados increíbles augurios en aquel tiempo. Su educación fue inicialmente dirigida por Leónidas, un austero y estricto maestro macedonio que daba clases a los hijos de la más alta nobleza, y que lo inició en el ejercicio corporal pero también se encargó de su educación. Lisímaco, un profesor de letras bastante más amable, se ganó el cariño de Magno llamándole Aquiles, y a su padre, Peleo. Sabía de memoria los poemas homéricos y todas las noches colocaba la Ilíada debajo de su cama. También leyó con avidez a Heródoto y a Píndaro. Alejandro a los 13 años fue puesto bajo la tutela de Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, quien durante 5 años sería su maestro y lo educó en literatura, filosofía y ciencias, inculcándole un amor por el conocimiento que perduraría a lo largo de su vida. Se cuenta que cuando Alejandro era joven, su padre, el rey Filipo II, le compró un caballo llamado Bucéfalo. Aunque era un hermoso corcel, Bucéfalo era salvaje y nadie podía montarlo. Alejandro, sin embargo, notó que el caballo tenía miedo de su propia sombra. Entonces, dio la vuelta al caballo para que enfrentara al sol y logró montarlo y domarlo. Tras domar a Bucéfalo, su caballo, su padre le dijo: «Búscate otro reino, hijo. Pues, Macedonia no es lo suficientemente grande para ti». Bucéfalo se convirtió en su fiel compañero durante todas sus conquistas. Alejandro Magno tenía el hábito de inclinar ligeramente la cabeza sobre el hombro derecho, era físicamente de hermosa presencia. De baja estatura, 1,60 metros. Cutis blanco, la nariz algo curva inclinada a la izquierda, cabello semi-ondulado de color castaño claro. Citan que poseía un aroma físico agradable naturalmente, y de buen humor. Normalmente antes de dar batalla, Alejandro lanzaba un dardo hacia el cielo con la mano izquierda. Como también se aprecian en algunas de sus esculturas, se lo ve portando objetos con el mismo brazo. Por lo que sería aceptable afirmar que era zurdo. Muy pronto a sus 16 años su padre lo asoció a tareas del gobierno nombrándolo regente, a pesar de su juventud. Recibía personalmente a los enviados persas, deseosos de que Macedonia pagase los altos tributos exigidos por Darío. Les conversaba amablemente, y así obtenía información acerca de las travesías de rutas tierra-mar, la preparación del ejército persa, valioso para las acciones que desarrolló en el futuro. A los 18 años dirigió la caballería macedónica en la batalla de Queronea, siendo nombrado gobernador de Tracia ese mismo año. Desde pequeño, Alejandro demostró las características más destacadas de su personalidad: activo, enérgico, sensible y ambicioso. Es por eso que, y al ser tan joven, se vio obligado a repeler una insurrección armada. Se afirma que Aristóteles le aconsejó esperar para participar en batallas, pero Alejandro le respondió: «Si espero, perderé la audacia de la juventud». Fue en esa época que un nuevo matrimonio de su padre podría llegar a poner en peligro su derecho al trono e hizo que Alejandro se enemistara con Filipo. Es famosa la anécdota de cómo, en la celebración de la boda, el nuevo suegro de Filipo, un poderoso noble macedonio llamado Átalo, rogó porque el matrimonio diera un heredero legítimo al rey, en alusión a que la madre de Alejandro era una princesa de Epiro, y que la nueva esposa de Filipo, siendo macedonia, daría a luz a un heredero totalmente macedonio y no mitad macedonio y mitad epirota como Alejandro.
con lo cual sería posible que se relegara a este último de la sucesión. Alejandro se enfureció y le lanzó una copa, espetándole, ¿y yo qué soy, un bastardo? En ese momento Filipo se acercó a poner orden, pero debido a su estado de embriaguez, se tropezó y cayó al suelo. Lo que le granjeó una burla de Alejandro. Quiere cruzar Asia. Pero ni siquiera es capaz de pasar de un lecho a otro sin caerse. La historia le valió la ira de su padre. Por lo que Alejandro tuvo que exiliarse a Epiro junto con su madre, Olimpia. Para evitar un complot. Filipo también ordenó el exilio de todos sus amigos. Más tarde, Filipo terminaría por perdonarle. A los 20 años, Alejandro ascendió al trono de Macedonia tras el asesinato de su padre, el rey Filipo, quien muere asesinado en el año 336 a.C. a manos de Pausanias, un capitán de su guardia, como resultado de una conspiración, generalmente atribuida a su madre Olimpia después de este hecho. Alejandro hizo matar a parte de la familia de Cleopatra, su madrastra. Así, se aseguró que no quedara vivo ningún heredero que pudiese reclamar el trono y tomó las riendas de Macedonia. Tras suceder a su padre, Alejandro se encontró con que debía gobernar un país distinto del que heredó Filipo II. 23 años antes. Ya que Macedonia había pasado de ser un reino fronterizo y pobre desdeñado por los griegos, a un territorio que tras el reinado de Filipo se consideraba como un poderoso estado militar de fronteras consolidadas con un ejército experimentado. Según la leyenda, cuando Alejandro llegó a la ciudad de Gordio, encontró un nudo extremadamente complicado en el yugo de una carreta. La tradición decía que quien pudiera desatar ese nudo gobernaría Asia. Alejandro, frustrado por no poder desatarlo, sacó su espada y lo cortó de un solo golpe. Esta acción se convirtió en un símbolo de su enfoque directo y audaz para resolver problemas. En la primavera del 335 a, se lanza una exitosa campaña al norte hasta las inmediaciones del río Danubio, hoy Rumanía, donde es avisado que Tebas se había sublevado, tomando una guarnición macedonia. Alejandro, con una reacción relámpago, demostró rápidamente su destreza estratégica y militar, viajó casi 600 kilómetros hasta Tesalia para reafirmar el dominio en la región y emprendió el camino reprimiendo la sublevación de Tebas, que opuso una feroz resistencia, reduciendo la ciudad a escombros, a excepción de la casa que había pertenecido a Píndaro. Su paso por Atenas fue por demás totalmente atípico. Los atenienses cerraron sus puertas, no por sublevación, sino por temor por lo ocurrido en Tebas. Alejandro, que sentía un gran respeto por los filósofos, el arte y la cultura de la ciudad, envió entonces una primera carta, era su estilo, a lo que respondieron, estamos debatiendo si presentarte batalla o dejarte entrar. Por lo que Alejandro, a través de otra carta propuso dejar a su ejército fuera y entrar solo. Dejó que solamente lo acompañaran algunos de su guardia personal. Una vez allí, Atenas reconoció su supremacía por el gesto, nombrándolo de esta manera hegemón, título que ya había ostentado su padre y que lo situaba como gobernante de toda Grecia, consolidando así la hegemonía macedónica, tras lo cual Alejandro se dispuso a cumplir su siguiente proyecto: conquistar el imperio persa. Año 334 a.C., Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. Continuó el plan que habían aprobado las polis griegas de conquistar el vasto imperio de Persia, para vengar todos los daños que les habían causado a los griegos por siglos, incluyendo la recuperación de todas las ciudades costeras. El joven rey, con un ejército compuesto por macedonios y griegos, de apenas 40.000 hombres, se embarcó en su primera gran campaña militar. En la batalla del río Granicus, derrotó a las fuerzas persas y comenzó su conquista del imperio persa, desafiando a su rey Darío III. En el año 333 a.C. A sus 23 años el enfrentamiento en Isos vio a Alejandro enfrentarse nuevamente al temible Darío III. En esta batalla, la audacia de Alejandro y la astucia táctica prevalecieron,
llevándolo a una victoria que sacudió los cimientos del imperio persa. Después de la batalla de Isos, Alejandro capturó al rey persa. A pesar de ser enemigos, Alejandro trató a Darío con respeto y cortesía. Incluso le ofreció devolver a su familia y permitirle gobernar una parte del imperio. Esta actitud benevolente hacia un enemigo derrotado sorprendió a muchos y mostró la habilidad diplomática y nobleza de Alejandro. Una famosa anécdota es el diálogo entre Alejandro Magno y el filósofo Diógenes. El célebre cínico está sentado en su tonel, rodeado de filósofos y soldados, mientras que el soberano avanza hacia él. La anécdota cuenta que, estando Diógenes en Corinto, dormía en una tinaja. Al llegar Alejandro a la ciudad con su ejército, toda la población fue a recibirlo, pero Diógenes se mantuvo indiferente a la pompa del emperador. Entonces fue el propio Alejandro Magno quien, conocedor de la fama del filósofo, buscó a Diógenes y le dijo: «Quería demostrarte mi admiración. Pídeme lo que tú quieras, puedo darte cualquier cosa que desees», ante lo que Diógenes respondió: «Por supuesto. No seré yo quien te impida demostrar tu afecto hacia mí. Querría pedirte que te apartes del sol. Que sus rayos me toquen es, ahora mismo, mi más grande deseo. Luego de aquel famoso encuentro en el que el cínico le pidió apartarse del sol, cuentan que el rey de Macedonia quedó tan impresionado que expresó: «Si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes». Después de la batalla de Isos, Alejandro continuó su marcha hacia el este. En Egipto, que estaba controlado por los persas desde el año 343 a.C. El escrito menciona que primero hubo una exhortación de Alejandro a la pequeña guarnición persa que controlaba el reino de Egipto: «Abrid si no queréis desencadenar la furia de Ares». Alejandro fue bien recibido por los egipcios, quienes le apoyaron en su lucha contra los persas, cuyos reyes habían dominado Egipto en 2 ocasiones, de 523 a 404 a. Calle en la dinastía 27 y de 343 a 332 a.C. en la dinastía 31, hasta la entrada del Macedonio. Recibido como salvador y libertador, e hijo de Amón por la creencia de que su padre biológico fue el rey egipcio Nectanebo, representante de esta deidad. Por decisión popular se concedió a Alejandro la corona de los 2 reinos, siendo nombrado faraón en noviembre de 332 a.C. en Memphis. No olvides suscribirte al canal y darle un clic a la manita arriba y a la campanita para recibir nuevas publicaciones. Fue recibido como un libertador y fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un faro de conocimiento y cultura, en una zona costera muy fértil al oeste del delta del Nilo. Los motivos de la fundación eran tanto económicos, la apertura de una ruta comercial en el mar Egeo, como culturales, la creación de una ciudad al estilo griego en Egipto, cuya planificación se dejó en manos del arquitecto Dinócrates. La cultura del antiguo Egipto impresionó a Alejandro desde los primeros días de su estancia en este país. Los egipcios nos han dejado testimonio, grabado en piedra, de estos hechos y apetencias. En Karnak existe un bajorrelieve donde se representa a Alejandro haciendo ofrendas al dios Amón en calidad de converso. En él, viste la indumentaria de Faraón. En el año 331 a.C. La batalla de Gaugamela fue una epopeya militar. El rey persa Darío, con un ejército más numeroso, decidió hacerle frente en Gaugamela a orillas del Tigris. Esta batalla hoy en día sigue siendo analizada por expertos militares, intentando explicarse cómo un ejército tan inferior en número, derrota a uno por lo menos 5 veces más grande. La estrategia usada por el macedonio fue una tenaza, donde el yunque era la infantería, y el martillo la caballería llamada los hetairoi. Darío apenas logró salvar su vida, y huyó nuevamente, apabullado por el genio militar del macedonio. Esto marcó un punto de inflexión en la historia y consolidó aún más su dominio sobre Persia. Se dirigieron hacia Ecbátene para perseguir a Darío. Lo encontraron asesinado por sus nobles, que ahora obedecían a Besous. Alejandro honró a su otrora rival y enemigo, cubriéndolo con el manto púrpura que Darío abandonó en la batalla de Aiesous y que Alejandro recogió.
Le rindió un funeral real y prometió a la familia de este perseguir a sus asesinos. Esta derrota del ejército persa fue significativa en bajas y representó prácticamente la caída del imperio. Así Alejandro con su ejército logró entrar en Babilonia quedando a las puertas del propio territorio persa. En el año 331 a.C., el ejército macedonio invadió Persia entrando fácilmente a Susa, la vieja capital de Darío mientras que el derrotado Darío III huía hacia el interior del territorio persa en busca de fuerzas leales para enfrentar nuevamente a Alejandro. Alejandro procedió cuidadosamente ocupando las ciudades, apoderándose de los caudales persas y asegurando las líneas de abastecimiento. Clito, apodado el Negro, era uno de los generales del ejército, al cual Alejandro tenía gran afecto. Clito, irritado al escuchar que Alejandro se proclamaba mejor que su padre Filipo, le respondió: «Toda la gloria que posees es gracias a tu padre», agregando: «Sin mí, hubieras perecido en el Gránico». Alejandro, ebrio, le arrojó una manzana a la cabeza, a lo que siguió una discusión en forma de versos que terminó cuando Alejandro buscó su espada para atacarlo. Según el relato, uno de los guardias la había ocultado y Clito fue sacado del lugar por varios amigos. Poco después, sin embargo, volvió a entrar por otra puerta y, mirando fijamente al conquistador, recitó un verso de Eurípides. «Qué perversa costumbre han introducido los griegos». En ese momento, Alejandro arrebató una lanza a uno de sus guardias y atravesó con ella a Clito, quien se desplomó en medio del estupor de los presentes. Arrepentido del crimen, pasó 3 días encerrado en su tienda y algunos relatos afirman que trató de suicidarse. Los Asaquinoi fueron al encuentro de Alejandro con un ejército de 30,000 soldados de caballería, 38,000 de infantería y 30 elefantes. Lucharon valientemente y opusieron una tenaz resistencia al invasor en las batallas de las ciudades de Ora, Basira y Masaga. Ciudad esta última cuyo fuerte fue reducido solo tras varios días de una sangrienta lucha en la que hirieron a Alejandro de gravedad en el tobillo. Detalladamente se pueden encontrar en las cartas que le envió Alejandro a Aristóteles, donde cuenta que en la expedición fueron atacados por hombres gigantes sin inteligencia humana, que nos ocasionaron varias bajas. Incluso tuvo que sacrificar parte de sus caballos por falta de alimento. Ante el cuestionamiento de su guardia personal, respondió: «Estos caballos que sacrificamos nos darán el doble». Finalmente, Besous, el asesino del rey Darío, es arrestado por sus propios cortesanos, y entregado vivo a Ptolomeo, general y amigo de Alejandro, y futuro regente de Egipto. Es ejecutado, dando supuestamente por terminada la persecución. Alejandro dio aviso inmediatamente a la familia de Darío, que su asesinato estaba vengado. En el año 326 a.C., en el último desafío de Alejandro. En la batalla del río Hidaspes, se enfrentó al rey Poros en una lucha feroz. Tras la batalla, Alejandro quedó tan impresionado por la valentía de Poros que hizo una alianza con él y le nombró sátrapa de su propio reino, al que añadió incluso algunas tierras que éste no poseía antes. Alejandro llamó Bucéfala a una de las 2 ciudades que había fundado, en honor al caballo que le había traído a la India, y que habría muerto durante la contienda. Alejandro siguió conquistando todos los afluentes del río Indo. Al este del reino de Poros, cerca del río Ganges, estaba el poderoso imperio de Mágede, gobernado por la dinastía Nande. Temiendo la perspectiva de tener que enfrentarse con otro gran ejército indio y cansados por una larga campaña, el ejército macedonio se amotinó en el río Beas, negándose a seguir hacia el este. El combate de Poro desmoralizó mucho a los macedonios, apartándolos de querer internarse más en la India, pues no bien habían rechazado a este, que les había hecho frente con 20,000 infantes y 2,000 caballos, cuando ya se hacía de nuevo resistencia a Alejandro, que se disponía a forzar el paso del río Ganges, cuya anchura sabían era de 32 estadios, y su profundidad de 100 brazas, y que la orilla opuesta estaba cubierta con gran número de hombres armados, de caballos y elefantes, porque se decía que le estaban esperando los reyes con 80,000 caballos.
200,000 infantes. 8.000 carros y 6.000 elefantes de guerra. Aunque salió victorioso, la lealtad de sus hombres comenzó a flaquear. A medida que Alejandro expandía su imperio, sus soldados comenzaron a sentirse exhaustos y deseaban regresar a casa. En la India, frente a las montañas del actual Pakistán, los hombres de Alejandro se negaron a avanzar más. Se dice que Alejandro se sentó y lloró, frustrado por no poder cumplir su ambición de conquistar todo el mundo conocido. Después de la muerte de Bucéfalo, en sus 32 años de vida, su imperio se extendió desde Grecia hasta el valle del Indo por el este y hasta Egipto por el oeste, donde fundó la ciudad de Alejandría V, hoy Al-Iskandariyya. Fundador prolífico de ciudades, esta ciudad egipcia habría de ser con mucho la más famosa de todas las Alejandrías. De las 70 ciudades que fundó, 50 de ellas llevaban su nombre, tras enterarse de que muchos de sus generales y delegados militares habían abusado de sus poderes en su ausencia. Alejandro ejecutó a varios de ellos como ejemplo mientras se dirigía a Susa. Como gesto de agradecimiento, Alejandro pagó las deudas de sus soldados y anunció que enviaría a los veteranos mayores a Macedonia. Pero sus tropas malinterpretaron sus intenciones y se amotinaron en la ciudad de Opis. Negándose a partir y criticando con amargura su adopción de las costumbres y forma de vestir de los persas, así como la introducción de oficiales y soldados persas en las unidades macedonias. Alejandro ejecutó a los cabecillas del motín, pero perdonó a las tropas. En un intento de crear una atmósfera de armonía entre sus súbditos persas y macedonios, casó en una ceremonia masiva a sus oficiales más importantes con persas y otras nobles de Susa. Pero pocas de esas parejas duraron más de un año. Mientras tanto, en su regreso, Alejandro descubrió que algunos hombres habían saqueado la tumba de Ciro II el Grande y los ejecutó sin dilación, ya que se trataba de los hombres que debían vigilar la tumba que Alejandro honraba. Tras viajar a recuperar lo que quedaba del tesoro persa, su amigo más íntimo, Hefestión, murió a causa de una enfermedad o envenenado, lo que afectó mucho a Alejandro. El 11 de junio del 323 a.C., 10 de junio, según algunos autores, Alejandro murió en el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia. Le faltaba poco más de un mes para cumplir los 33 años de edad. Existen varias teorías sobre la causa de su muerte, que incluyen envenenamiento por parte de Casandro y Iolas. Siendo este último copero de Alejandro u otros sospechosos, la enfermedad, se sugiere que pudo ser la fiebre del Nilo, o una recaída de la malaria que contrajo en el 336 a.C. Se sabe que el 2 de junio Alejandro participó en un banquete organizado por su amigo Medio de Larisa. Tras beber copiosamente, inmediatamente antes o después de su baño, lo metieron en la cama por encontrarse gravemente enfermo. Los rumores de su enfermedad circulaban entre las tropas, que se pusieron cada vez más nerviosas. El 12 de junio, los generales decidieron dejar pasar a los soldados para que vieran a su rey vivo por última vez, de uno en uno. Alejandro no tenía ningún heredero legítimo. Su medio hermano Filipo Arrideo era deficiente. Su hijo Alejandro nacería tras su muerte, y su otro hijo Heracles, cuya paternidad está cuestionada, era de una concubina. Debido a ello la cuestión sucesoria era de vital importancia. Todos sus familiares y herederos, tanto su madre Olimpia, su esposa Roxana, su hijo Alejandro, su amante Barcine y su hijo Heracles, fueron mandados asesinar por Casandro, lo que llevó a la extinción de la dinastía. A pesar de los intentos de mantener unificado el imperio macedónico, este acabaría por dividirse en varios reinos independientes que fundaron sus dinastías, quedando de la siguiente manera. Dinastía Ptolemaica. Ptolomeo se convirtió desde un primer momento en gobernante de Egipto y se mantuvo aislado y estable desde el principio. Dinastía Antigónida, con centro en Macedonia y con el hijo de Antígono, Monoftalmos, Demetrio como rey. Esta dinastía conquistó su reino a Casandro y ocupó también Grecia. Dinastía Seleucida, con base en Mesopotamia y Siria, Seleuco dominó después un territorio más amplio, ya que se adueñó de Asia, que estaba en poder de Antígono.
Lisímaco obtuvo Tracia y Asia Menor, pero no logró fundar una dinastía propia ni consolidar sus dominios. El cuerpo de Alejandro se colocó en un sarcófago antropomorfo de oro, que se puso a su vez en otro ataúd de oro y se cubrió con una capa púrpura. Pusieron este ataúd junto con su armadura en un carruaje dorado que tenía un techo abovedado soportado por peristilos jónicos. Después de que Roma ocupara Egipto definitivamente en el año 29 AC, la tumba de Alejandro fue saqueada y el propio cuerpo de Magno flagelado por los mismos emperadores romanos. El emperador Octavio Augusto rompió la nariz de Alejandro. Luego Pompeyo el Grande robó su capa. Se dice que el emperador romano Calígula saqueó la tumba, robando la coraza de Alejandro para ponérsela. Alrededor del 200 DC, el emperador Septimio Severo cerró la tumba de Alejandro al público. Su hijo y sucesor, Caracalla, admiraba mucho a Alejandro y visitó la tumba durante su reinado. Tras esto, los detalles sobre el destino de la tumba son confusos. Alejandro es el mayor de los iconos culturales de la antigüedad. Ensalzado como el más heroico de los grandes conquistadores. Un segundo Aquiles, soldado y semidios, para los griegos su héroe nacional y libertador. O vilipendiado como un tirano megalómano que destruyó la estabilidad creada por los persas. Su figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura, tanto de Occidente como de Oriente. A lo largo de más de 2 milenios inspiró a los grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte. Durante su reinado, Alejandro no solo era un conquistador, sino también un visionario. Intentó unificar a sus súbditos persas y macedonios a través de matrimonios mixtos y la adopción de la vestimenta persa. Además, fomentó la fusión de las culturas griega y persa, creando una era conocida como el helenismo. Alejandro murió en Babilonia a la edad de 32 años. A pesar de su corta vida, el legado de Alejandro Magno aún perdura. Y su sed de conocimiento, valentía y visión, lo convierten en un representante de la ambición humana y la búsqueda incansable de la grandeza. Sus campañas militares, sus avances culturales y su influencia en la historia lo convierten en una de las figuras más icónicas de la antigüedad.